En este vídeo vamos a ver uno de los juegos más bestias que vienen en los próximos meses, porque mezcla mundo abierto, batallas enormes, acción brutal y un nivel gráfico que parece de película. Hoy toca hablar de Crimson Desert, qué tipo de juego es de verdad, qué vas a poder hacer dentro de su mundo y por qué puede convertirse en uno de esos títulos que te absorben durante semanas. Pues bien, vamos al lío. Crimson Desert es uno de esos juegos que cuando lo ves por primera vez te deja con cara de vale, ¿pero esto qué es? Porque visualmente parece una locura, pero lo interesante es que no es solo bonito, quiere ser grande, quiere ser intenso y quiere que te sientas dentro de una aventura épica. Este juego está desarrollado por Pearl Abyss, los mismos que hicieron Black Desert Online, pero aquí han ido a por algo distinto, una aventura más centrada en historia, acción y mundo abierto, con una ambientación medieval muy salvaje. Y lo primero que tienes que saber es esto: Crimson Desert no busca ser un juego pequeñito para echar ratos, buscas ser de esos que te enganchan por la sensación de libertad y por todo lo que pasa a tu alrededor. El mundo de Crimson Desert se llama Pewell y es el típico lugar donde no te apetece vivir, pero sí explorarlo. Tiene montañas enormes, campos abiertos, ciudades, fortalezas, zonas heladas, bosques y sitios que parecen sacados de una leyenda. Y aquí viene lo bueno, no es un mundo vacío para ir de punto A a punto B. La idea es que siempre te encuentres algo, una emboscada, un combate grande, un evento que se va de las manos o simplemente un sitio que te obliga a parar y mirar porque es realmente espectacular. Y ahí te das cuenta lo que sientes. Ese tipo de mundo abierto es el que engancha de verdad, porque sientes que no estás haciendo misiones, sientes que estás viviendo una aventura. Si hay algo que destaca en Crimson Desert es el combate. No es el típico combate de pegar y ya está. Aquí hay impacto, hay peso, hay movimiento y hay una sensación de esto duele, que se nota en cada golpe. Lo que se ha visto hasta ahora es una mezcla entre peleas cuerpo a cuerpo muy intensas, habilidades especiales, ataques fuertes que cambian el ritmo y combates contra enemigos enormes que parecen jefes de película. Y ojo, porque también hay algo que llama muchísimo la atención: hay momentos de batalla masiva, con muchos enemigos a la vez, como si estuvieras en una guerra de verdad. Y eso bien hecho, podría ser una barbaridad. Crimson Desert no solo quiere que pelees, quiere que te muevas por el mundo con libertad. Vas a poder recorrer el mapa a caballo, escalar zonas altas, explorar ruinas, entrar en fortalezas y descubrir cosas escondidas. Y esto es clave, porque un mundo abierto sin exploración real se siente muerto. Pero aquí la sensación es de aventura. ¿De qué habrá detrás de esa montaña? ¿De me meto por aquí a ver qué pasa? Y ese tipo de curiosidad es lo que hace que un juego te atrape. En cuanto a la historia, aquí no llevas a un héroe perfecto, llevas a alguien que está metido en un conflicto serio, con guerra, traiciones y decisiones complicadas. El protagonista es Cliff, líder de un grupo de mercenarios, y el juego se centra en cómo sobreviven en un mundo que se está rompiendo por dentro. Esto no es solo soy el elegido y salvo el mundo. Esto es más, aquí nadie te regala nada y cada paso tiene consecuencias. Y eso le puede dar un tono más adulto y más serio, que se agradece muchísimo. Vamos a decirlo claro, Crimson Desert entra por los ojos: iluminación, partículas, efectos, paisajes, armaduras, monstruos. Todo está hecho para que el juego se vea bestial. Y lo mejor es que no parece solo un juego bonito en tráiler. Parece que quieren que sea bonito mientras juegas, en movimiento, con caos y con acción. Eso es lo difícil, y si lo consiguen, se puede convertir en uno de los juegos más potentes del año. Este juego puede ser perfecto si te gustan cosas como aventuras grandes tipo mundo abierto, combates con impacto y espectáculo, fantasía medieval con guerra y drama, exploración libre o juegos que te hacen perder la noción del tiempo. Es de esos juegos que te pueden dar una experiencia de campaña, pero con un mundo tan grande que parece que siempre hay algo más. Crimson Desert está anunciado para el 19 de marzo de 2026. Las plataformas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Y esto es clave, es un juego pensado para la nueva generación, o sea que viene con ambición. Crimson Desert tiene pinta de ser uno de esos juegos que no solo te dan combates espectaculares, sino que te meten dentro de un mundo donde todo puede explotar en cualquier momento. Y que si sale bien, no tengas ninguna duda de que va a ser una auténtica locura. Y ahora, antes de decirte ese final épico en este vídeo, te diré algo muy importante. En la pantalla final vas a tener una lista de reproducción y un vídeo recomendado para seguir con este rollo de aventuras grandes y juegos que se vienen fuertes. Elige el siguiente, porque aquí la guerra no se acaba.
solo cambia de campo de batalla. Porque para finalizar, te diré que en Crimson Desert no hay caminos fáciles, solo guerras que te obligan a elegir quién eres realmente. Aquí el viento huele a acero, la tierra tiembla con cada batalla y la sangre no se derrama por honor, se derrama por sobrevivir. Porque cuando el mundo se rompe, los débiles rezan y los fuertes se levantan. Y si algo nos deja claro este desierto carmesí, es que la gloria no se encuentra, se conquista. Así que prepárate, afila tu voluntad y no mires atrás, porque lo que viene no es una aventura, es una tormenta. Nos vemos en el campo de batalla. Nos vemos en Pewell. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.